Una nota sobre educación y naturaleza. Ser sabio, dice Heráclito, el filósofo griego, ser sabio es virtud máxima, y sabiduría es decir la verdad y obrar de acuerdo a la naturaleza, escuchándola. La sabiduría consiste en escuchar a la naturaleza, y en la medida en que escuchamos a la naturaleza, decimos la verdad. Es poco más que esto lo que se puede decir del tema, después de escuchar los ecos del viejo Heráclito, aquel que fue el primero en hablar de filosofía y que fundó la dialéctica como arte de hombres libres. Pero la función de la filosofía ha sido con frecuencia poner en claro lo que cargan las palabras. Gadamer ha llegado a decir que la filosofía es hermenéutica, interpretación de textos, aun cuando el texto sea el universo mundo. Vieja idea esta, ¿no?, que también está en Galileo Galilei cuando dice: el mundo es un libro escrito por la mano de Dios en lenguaje matemático. El mundo como libro. Nosotros nos conformaremos con acercarnos con reverencia al viejo Heráclito y leer este fragmento, el fragmento 112, tratando de sacar en claro algo respecto de las relaciones entre naturaleza y educación. Lo que Heráclito nos dice es que la inteligencia, la sabiduría, sofronen, es lo más alto a lo que puede aspirar el ser humano. Es la más alta virtud, arete, el supremo estado al que puede llegar el hombre o la mujer. Ser sabio está aquí en infinitivo, en este modo del verbo que en castellano termina en ar, ir, indica actividad, proceso. Al quechua tendríamos muchas veces que traducirlo con el durativo eshkan, por ejemplo, yashashkan, él está conociendo. Es difícil comparar las lenguas, pero también la comparación nos trae sutiles matices que cada lengua aporta. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia en acto, ejerciéndose, es la virtud máxima. Esto lo piensan los griegos. Y sin embargo, muy gracioso, mi amigo Félix Quinteros en Ica decía aquello de la ventaja que tenemos los peruanos al llegar al siglo XXI con el cerebro intacto. 0 kilómetros. También se ha obrado muy poco. ¿Pero por qué se ha obrado muy poco? Porque se ha pensado muy poco. Cosas que salen en medio de leer este texto de Heráclito, ¿no? Lo que nos interesa es ver cómo el conocimiento, la inteligencia es en acto, la inteligencia ejerciéndose, es la virtud máxima. Los griegos dicen que es cosa divina. La inteligencia, en su cúspide, toca a la divinidad y conversa con los dioses. Nuestros estados corrientes experimentan más la errancia y el olvido. El ser humano soporta poca realidad. Desde la rabia hasta el contento, los hombres vivimos todas las escalas del reino animal y somos con frecuencia tomados por estados de conciencia lejanos a la razón y la inteligencia. El estado más difícil es el de la inteligencia y la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría y la verdad? ¿Por qué, dice Heráclito, que ella obra de acuerdo a la naturaleza escuchándola? Nos acercamos a una respuesta a estas preguntas mirando por un momento el mundo de los antiguos griegos y sobre todo su religión. Fue el romanticismo alemán el que en época reciente, en el siglo XIX, llamó la atención a estos extraños dioses a los que el cristianismo parecía haber espantado. Los nombres de Hegel, Schelling, Hölderlin y finalmente Nietzsche y Heidegger en época ya posterior significaron una vuelta al paganismo y a la pregunta por el significado de los dioses de la antigüedad greco-romana. Entre nosotros fue don Manuel González Prada quien representó esta corriente de pensamiento. Digámoslo directamente, la religión de los griegos es una religión de la naturaleza, no de la sobrenaturaleza. No es un evento sobrenatural lo que inflama la reverencia del griego, sino la naturaleza misma. Obrar de acuerdo a la naturaleza, escuchándola, dice Heráclito. Y esto no es solo sabio, sino piadoso, y de acuerdo a la verdad.
Sagrado es el brotar y crecer, sagrado el río y el monte. El milagro es que no haya milagros, y lo único sorprendente y milagroso para el sabio, la naturaleza, el sol, las otras estrellas, la tierra, los árboles, los puquios y los animales, sobre todo los silvestres, que son mensajeros de los dioses, los animales del Taita Orjo. Si bien los mitos del cristianismo aplacan aún viejos dolores, tanto la ciencia como la conciencia lúcida de nuestro tiempo vuelven la cabeza hacia la naturaleza como la única fuerza germinadora y lo único frente a lo cual podemos decir así es. Entre las religiones de la naturaleza que consigna la historia de las religiones está la antigua religión de los pueblos del Perú. Como los griegos, los antiguos peruanos observaron el cielo y las estaciones, la tierra y el mar, y encontraron ahí la fuerza de lo divino. El famoso Apu Con Tise Viracocha Pachacamaj Pachayachachij es el dios de la naturaleza, cuya imagen femenina es la todoparidora, la Pachamama. ¿Qué tiene todo esto que ver con la educación? Sostengo que educarnos es acercarnos escuchando a la naturaleza. Si esto fuera así, otras serían las prácticas educacionales, menos aula y más andar por el campo, más experiencia científica de laboratorio y menos paporreta, más experiencia directa de poetas y filósofos y menos resúmenes adocenados en hojas ya amarillas por el tiempo y que los maestros pretenden que los alumnos copien en sus cuadernos, más bibliotecas donde profesores y alumnos podamos aprender la última palabra de lo investigado acerca de la naturaleza, las diversas tecnologías que el mundo moderno nos presenta como poderosos instrumentos de producción y la creación espiritual de hombres superiores. Pero la experiencia directa de la naturaleza es insustituible.